Estaba pensando en un mensaje, pero les voy a contar en esta prédica lo que leí esta mañana. Ya estoy en el Evangelio de Juan, ya terminé Marcos el domingo anterior y hoy entré en el capítulo 5 de Juan y de ahí les voy a predicar en esta tarde. Así que si puede buscar ahí en la palabra de Dios el Evangelio de Juan, el capítulo 5, y así se van enterando por dónde anduvo mi meditación, en qué cosas estuvo envuelta mi corazón en esta mañana. Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y al llegar ahí ponemos la mirada en el verso 5 en adelante. Evangelio de San Juan, capítulo 5, y ahí nos vamos a quedar porque vamos a tener todo el mensaje ahí. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 5, así dice la palabra del Señor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Otra vez en el versículo 8, ahí está el título de nuestro mensaje. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y ese va a ser nuestro tema, hermano. Levántate, toma tu lecho y anda. Lo primero que se me presentó en esta frase es un grito de esperanza. Lo que veo ahí es un grito de victoria. Levántate, toma tu lecho y anda. Me sonó como si fuera a un himno de triunfo eso, la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús aparece allí en un ambiente donde reinaba el dolor. Era un lugar donde estaba poblado de gente enferma que estaba postrada. Y Jesús aparece como un amigo oportuno en ese lugar. Él estaba preocupado por la salud de esa gente, pero más preocupado estaba por las almas de esas personas. Y así, hermanos, el Señor también se preocupa por cada uno de nosotros, y donde Él ve el dolor humano, el Señor Jesús se acerca. Y aquí en esta historia Él se acercó a un hombre paralítico, un hombre que estaba enfermo por 38 años. La mayoría de los que están aquí no tienen esa edad todavía. Así que mucho más tiempo del que ustedes tienen de vida tenía este hombre de enfermo. Realmente esa enfermedad era un tormento para él. Cada día demostraba que era un hombre que estaba lleno de imposibilidades, que no podía resolver cosas por sí mismo, que dependía de otros. Era un hombre que estaba atrapado en el reino de la aflicción y del dolor. Y seguramente algún familiar o algún amigo le traía cada día a ese lugar que se llama el estanque de Betesda. Seguramente este hombre era un alma cansada. Todos los días, otro día enfermo, otro día enfermo, otro día paralítico, otro día convivir con el tormento. Y ¿sabe qué, hermanos? Dice la historia aquí que de tiempo en tiempo aparecía un ángel en ese lugar. Y ese ángel removía las aguas en el estanque. Y la primera persona que subía, esa persona se sanaba. Eso era lo que sucedía en este lugar. Es decir, que de tanto en tanto un ángel aparecía, removía las aguas, y la primera persona que lograba subir a ese lugar, ese bajaba sano, con solucionado el problema en su salud. Y entonces el Señor Jesucristo se acerca a este hombre y le pregunta si él quería ser sano. Parece como absurda la pregunta del Señor.
Y este hombre le dice, ¿cómo puedo ser sano si antes que yo llegue ya otro subió y bajó sano? Y era uno solo el que se sanaba. Y el Señor le dice, ¿quieres tú ser sano? Porque este hombre todavía demostraba que tenía esperanza, por algo estaba en ese lugar esperando. Quizás en su corazón, en algún rinconcito, él estaba diciendo, algún día va a suceder el milagro, algún día me va a alcanzar el milagro, algún día me voy a sanar. Por algún motivo él estaba allí, en ese lugar. Pero hay algo que ustedes y yo sabemos, que decía Isaías en el capítulo 55 en el versículo 8, él decía, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Todos iban esperando que el ángel apareciera, removiera las aguas y una persona se sanara. Pero los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y ahí aparece Jesús. Y ahí va a producirse el milagro. ¿Quieres ser sano? Y en pronto el Señor le pide algo grandioso, que consiste en 3 expresiones. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esas 3 cosas, imaginen, decirle a un paralítico, levántate, ¿y cómo lo voy a hacer si hace 38 años que estoy así? Toma tu lecho, ¿cómo lo puedo hacer si hace 38 años que dependo de alguien que me acomode en la cama, que me lleve, que me traiga? Anda, le dice el Señor. 38 años no lo había logrado. 3 cosas había en el mandato del Señor. Levántate, toma tu lecho y anda. Ahora cuando empezamos a mirar lo que yo observaba en esta mañana, hay una invitación a una nueva vida, de escapar del estado de postración, de escapar del estado de enfermedad y comenzar a vivir una nueva vida. Yo digo, eso tiene que ver con nosotros, porque un día nosotros, hermanos, tenemos que escapar del estado de postración y tenemos que levantarnos y tenemos que seguir al Señor y tenemos que servir al Señor como nunca antes los hemos hecho. Muchas veces nosotros, hermanos, andamos bien con nuestras piernas, nos trasladamos, no dependemos de otro, pero nuestra alma está paralizada. Nuestra alma está paralizada, no está funcionando bien. Nuestra alma tiene que levantarse, nuestra alma, hermano, tiene que entrar en acción, tiene que caminar por sí misma, tiene que hacer algo para Dios. Pero así como ese hombre escuchó al Señor, nosotros deberíamos escuchar la voz de Dios en este día, para dejar nuestro estado de postración e involucrar nuestra vida en un servicio a Dios. Levántate, toma tu lecho y anda. Y ahora el milagro sucedió de una manera inesperada, no vino a través de un ángel, el milagro vino a través del Señor Jesús. Y ahora ustedes y yo recordamos que Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya nadie daba nada por esa persona, quizás nadie daba una moneda partida por la mitad, era una persona olvidada tal vez de su familia, tal vez su familia le abandonaba o algún amigo le abandonaba en ese lugar junto a otros enfermos. El ambiente de ese lugar era desesperante, el ambiente de ese lugar era de angustia, de desaliento, enfermos por todos lados. Cuando nos toca a nosotros ir a un hospital a hacer un análisis o algo y vemos gente que pasa en la camilla y uno al quirófano y otro que viene de un accidente y otro que viene baleado y vemos todas esas cosas en el hospital. Imagínese este hombre viendo allí gente ciega a su alrededor, gente que era coja, dice la Biblia, y paralítico por todos lados. Ese era el ambiente en el estanque de Betesda. Un hombre, mis hermanos, que él no puede tomar decisiones en su vida. Siempre está dependiendo de otros, de la ayuda de otros. Y ahora nosotros a veces pensamos que hay una conexión entre esa historia y el hombre pecador de nuestro tiempo. Toda persona que es pecadora está postrada ante el pecado, está rendida ante el pecado. Cuando nosotros hablamos con la gente, dice, me siento encadenado a determinados pecados, no puedo liberarme. Otros cuentan, dice, tal pecado me persigue, tal pecado me acecha, me siento que estoy acosado por determinadas clases de pecado.
El hombre de hoy está postrado por los vicios, gente joven en las esquinas rendidas ante el poder del alcohol, otros están rendidos por las drogas, otros están atrapados en un mundo de inmoralidad. El mundo que nos toca vivir a nosotros se parece mucho a este paralítico y a la gente que le acompañaba. Es un mundo postrado, es un mundo vencido, es un mundo que está, hermanos, allí encadenado a la depresión, al desaliento, al pánico. Es un mundo que está aterrorizado. Toda la gente tiene miedo en diferentes lugares. Cuando se detienen los autos en el semáforo, los conductores están mirando si no va a aparecer un motochorro, si algún loco no me va a asaltar. La gente está atrapada en el pánico, la preocupación le domina. El mundo nuestro de hoy se parece a este hombre, está paralizado. Es que el pecado está avanzando en nuestra sociedad. Y donde el pecado avanza, el daño también, la ruina también avanza. De manera que este hombre hoy me ha hecho pensar en nuestra vida y en la vida del pecador que aún no conoce a Cristo. También está como él, paralizado, atemorizado, está allí dependiendo de que algo pueda pasar. Y entonces yo pensaba, y les comparto a ustedes en esta hora, un lugar especial, el día menos pensado y el milagro menos esperado. Este hombre fue sano y fue salvo. En un lugar como este lugar que estamos aquí. Un lugar, un día que no hemos pensado, un día que no lo hemos planeado. Es el día que puede suceder el milagro en nuestra vida. Y alguien quizás hoy puede ser salvo por Cristo. Recibir el milagro de la salvación. No era algo que esperaba, no era algo que buscaba, pero Dios tiene sus caminos y Dios tiene sus tiempos y Dios es el que prepara los corazones y Dios es el que hace el milagro. Y el milagro más grande que nosotros conocemos es el de la salvación eterna en Cristo. ¿Por qué? Que el Señor haya pensado en una clase de pecadores como nosotros para salvarnos. Eso es un milagro grandioso. Que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui, dice uno de los himnos que cantamos aquí, ¿verdad? Dice que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui. Yo sé que Él murió por mí. Y ese es un milagro grandioso, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para mostrar su amor. Y entonces yo leyendo esta historia me preguntaba, ¿hay alguien que quiere nacer de nuevo? Porque Jesús le dijo a Nicodemo, aquel líder religioso, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? En la Biblia eso tiene que ver con un arrepentimiento verdadero de mis pecados y un pedido a Cristo que Él venga para que sea mi Salvador. Cuando estas dos cosas suceden, me arrepiento de mis pecados y Cristo viene a mi vida para ser mi Salvador. Nací de nuevo, dice la Biblia. Y hay gente a veces, hermanos, que nosotros les predicamos y les mostramos la salvación que hay en Cristo y que el Señor puede lavar todo nuestro pecado. Y dice, pero mi pecado, usted no conoce mi historial. Muchas veces la gente me dice, usted no sabe toda la clase de pecado que hay en mi vida. Pero Dios lo sabe y la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado, nos lava de todos nuestros pecados. Por eso Pablo le escribió a los Corintios. Y ustedes lo recordarán, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo nacimiento, nueva criatura es. Y agrega Pablo diciendo, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Todo ese pecado que le atormenta, todo ese pecado que le aplasta, todo ese pecado que le horroriza, todo ese pecado que forma parte de su historia. Cuando usted se arrepiente y cree en Cristo, las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Tengo una vida nueva con Cristo. Esto es lo que experimentó este hombre. Después de 38 años de dolor, después de 38 años de tormento, ahora tenía una vida nueva. ¿Cuándo sucede esa vida? ¿Cuándo viene esa vida nueva? Que nosotros sabemos que es una vida eterna, porque ese es el regalo que Dios le da al pecador arrepentido, es una vida eterna. ¿Cuándo sucede? Observe lo que dice el versículo 9. Dice la palabra de Dios. Leemos el 8 otra vez. Dice, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. ¿Cuándo fue sanado? Al instante.
Si yo me arrepiento de mis pecados delante de Dios, al instante puedo ser salvo por Cristo. No hay demora, no hay fechas de espera. Cuando mi arrepentimiento de mis pecados es sincero, Cristo viene a mi vida y me salva. Al instante sucede ese milagro, el milagro de la salvación eterna que Dios puede darnos. Esto es un poco extraño, porque este es el final del mensaje. Ahora vamos a ver lo que sería el principio del mensaje, porque he empezado por el fin. Observe Juan capítulo 5, versículo 1. Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 1. Les quiero contar cómo llegamos a esa historia y a ese himno de triunfo. Levántate, toma tu lecho y anda. Así llegamos a esa frase. Versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora quiero que note esto, que había una fiesta. Y Jesús subió a Jerusalén. Ahora, poco tiempo atrás, en el capítulo 2 de Juan y el versículo 13 al 16, dice que estaba llegando por ese tiempo la fiesta de la Pascua y Jesús subió a Jerusalén. Poco tiempo después sucede esto del capítulo 5. Pero ahora recordaremos juntos lo que pasó en el capítulo 2. Era la fiesta de la Pascua, estaba ahí en las horas previas. Jesús subió a Jerusalén y va al templo. En esta vez él va a un estanque, pero él va al templo donde se suponía que se iba a encontrar con los predicadores, con los líderes espirituales de la nación, con gente que luciría un estado de santidad y pureza en sus vidas. Pero dice Juan, el capítulo 2 y versículo 13 y 14, que cuando Jesús llega al templo se encuentra con un espectáculo horroroso allí. Allí encuentra gente que estaba vendiendo bueyes, encuentra otros que estaban vendiendo ovejas, más allá había otros vendiendo palomas, más allá había otros en una mesa haciendo intercambio de moneda, vendiendo monedas. Y en esa subida a Jerusalén, previa a esta, entonces el Señor Jesús tomó unas cuerdas, dice la palabra de Dios, y trenzó esas cuerdas. La Biblia usa la palabra azote. Tomó un azote, para nosotros un látigo, y empezó a repartir. Y alguien decía, pero Jesús es Dios, ¿y qué está haciendo ahí? Y pateó la mesa de los cambistas y tiró las monedas y les dijo claramente, mirándole a los ojos a cada uno de esos sinvergüenza, esta es la casa de oración, esta es la casa de mi Padre, y ustedes la han convertido en casa de mercado. Eso dice Juan, pero los otros evangelios usan otra expresión. Jesús le dijo, ustedes han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Es decir, que él vio a los líderes religiosos como gente que solamente estaba interesado en lo económico y se unían para repartir un botín. Un comportamiento vergonzoso, típico de gente sin vergüenza, despojada de respeto, de reverencia a Dios. Y habían hecho un negocio de la casa de Dios. Esa fue la fiesta anterior. Pasó un poquito de tiempo. Y ahora hubo una nueva fiesta. Y Jesús sube a Jerusalén. Es lo que cuenta el versículo 1 acá, de este capítulo 5. Pienso yo que Jesús dijo, no voy a ir al templo otra vez a purificarlo, no sea cosa que estén los sinvergüenzas ahí todavía. Mejor me voy al estanque donde están los enfermos, esa gente necesita de verdad. Porque esos líderes religiosos que estaban haciendo negocio en el templo eran los que deberían estar atendiendo a esos enfermos y ocupándose del dolor y de la aflicción de esa gente que estaba tirada en una gran multitud en el estanque de Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. La misericordia tiene que ver con una demostración de compasión, de amor. En ese lugar Dios iba a mostrar su compasión, su amor por aquellos necesitados. La palabra Betesda nos habla de un estanque. En el siglo XIX, este lugar fue redescubierto porque había quedado sepultado por un templo que hicieron los bizantinos siglos atrás.
Y en el siglo XIX, entonces empezaron a redescubrir este lugar. Y era un lugar de una dimensión, este estanque, de unos 100 metros, por unos 40 de ancho, y tenía lugares de 3 metros de profundidad. Ese lugar estaba rodeado de gente enferma. El Evangelio dice ciegos, cojos y paralíticos. Esos eran toda la gente atormentada, atrapadas en un reino de aflicción allí, rodeando el estanque de Betesda. Recuerde, Betesda, casa de misericordia, es su significado. Y eso es, hermano, lo que nos recuerda la vida del pecador de nuestros días. Los pecadores también están postrados. El pecado los está aplastando, el pecado los está derrotando. Familias destruidas, gente atrapadas en los vicios, jóvenes que andan sin ninguna clase de meta por la vida, no tienen rumbo. En palabras del Señor Jesucristo dice, están perdidos como ovejas que no tienen pastor. Este mundo anda a la deriva y cada día nos enteramos y conocemos de cosas más locas que hacen los pecadores. No conocen a Dios, están postrados, son dueños de almas enfermas, son dueñas de almas que están lastimadas por el fracaso. No le dan valor a la vida, ni a la de ellos, ni a lo de los otros. Este es el mundo que vivimos. Es el mismo ambiente que había aquí en el estanque de Betesda. Pero ¿qué necesita este mundo de hoy? Lo que necesitaba la gente allí, la presencia de Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer como iglesia, llevarles al Señor Jesús y el mensaje de la salvación, que Él murió en la cruz para dar perdón de pecado. El mensaje que ellos deben conocer, que Jesús murió en esa cruz para ser su Salvador y que Él es el dador de la vida eterna. El tesoro más precioso que un ser humano pueda poseer es la vida eterna, y esa vida solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Allí estaban en el templo los sacerdotes, los líderes religiosos. Ninguno de ellos tenía interés por los ciegos, por los cojos y por los paralíticos que estaban allí en el estanque de Betesda. No había posibilidad de sacarles dinero a esa gente. Entonces, la religión no puede salvar. Es otra de las muestras que nos da la Biblia. La religión no puede salvar, pero Dios sí, pero Jesús sí. Y por eso Él se acercó allí y vio la aflicción de ese hombre, se enfocó en el sufrimiento de 38 años de vida paralítico. Ese hombre tenía una gran necesidad. Y a Él fue el Señor, y ese hombre escuchó las palabras más preciosas: levántate, toma tu lecho y anda. Y ese era todo el desafío, y eso es lo que tenemos que decirle a los pecadores de nuestros días: levántate, ven a Cristo, toma la cruz y síguele, sé salvo por Cristo. Porque hay un cielo eterno, pero hay un infierno que es eterno. Y si ellos no son levantados por Cristo para vivir una vida nueva, hay un fuego eterno que les espera. Levántate, estas palabras resonaron allí. Levántate, toma tu lecho y anda, dice la palabra. Y ahora quiero agregar algo. Note allí, por favor, otra vez. Juan 5, verso 9. Dice la palabra: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Es decir, que el milagro sucedió en el tiempo menos esperado, porque el día de reposo, hasta el día de hoy, hermano, las familias judías, nadie se mueve, nadie cocina, nadie va al baño, nadie hace nada, nadie toca nada, no pueden usar el celular, no pueden hacer nada, no pueden atender sus negocios. En el día de reposo no se hace nada. Y en el día menos esperado, Jesús hizo el milagro, sanó a ese hombre. Y en el día menos esperado, el Señor puede salvar un alma en este tiempo. En este mismo día y aún en este mismo lugar, el día menos esperado, Él puede sanar. Ahora, cuando lo vieron los sacerdotes a ese hombre caminar con su lecho, imagínense, su catre, su camita, ahora andaba. Y todo dice: ¿y este no era el paralítico? ¿Y qué hace ahí? Y entonces dijeron: esto sucedió en un día de reposo, y se escandalizaron. Observe cómo sigue la palabra, verso 12. San Juan capítulo 5, verso 12. Dice la palabra: y entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?
Mire, hermano, estos hipócritas religiosos, en vez de alegrarse de ver a ese hombre sano que lo habían visto por 38 años, en vez de gozarse, de darle un abrazo, de que estaban frente a un milagro divino, no, ellos estaban preocupados en otra cosa. ¿Quién te dijo que tomes tu lecho? Ya. Escuche la respuesta, verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y ahora vamos a meditar en esas palabras de Jesús. ¿Lo ve al hombre sano? El hombre sano no sabía quién le había hecho el milagro. Ahora se da cuenta, lo escucha en el templo y dice, es Él, Jesús, Él fue el que me dijo, toma tu lecho. Él fue el que hizo el milagro, Él fue el que hizo el gran cambio en mi vida. Y ahora Jesús tiene otras palabras para él. Le dice, no peques más. En otras palabras, Jesús le está diciendo a él y a nosotros, mira que el daño que el pecado hace en una vida es gravísimo. El efecto del pecado es tan dañino, es destructor. El pecado puede destruir una vida, puede destruir una familia, el pecado puede destruir una iglesia. El pecado tiene un poder destructor y Jesús le da esta recomendación, no peques más para que algo peor. Ya sufriste 38 años esa enfermedad, ya tuviste una dura batalla en tu salud, pero el pecado puede hacerte más daño que eso todavía. Vete y no peques más. Las mismas palabras que le dijo aquella mujer adúltera cuando no había nadie ya para tirarle una piedra. Le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer le dijo, no hay ninguno, Señor. Ni yo te condeno, le dijo Jesús, pero vete y no peques más. El pecado es dañino. El pecado es destructor. Y ahí está Jesús para hablar con claridad, pero también nos está hablando a nosotros en esta hora. Porque en esta mañana mi vida también fue advertida por esta frase, que uno tiene que ser cuidadoso. Los creyentes nuevos y los que tienen tantos años como yo, debemos ser cuidadosos porque el pecado lastima, porque el pecado destruye. Y ustedes ya conocen que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que estas palabras del Señor Jesús le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y ahora dice el verso 15 que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y este versículo también me produjo un sacudón al corazón en esta mañana. Porque este hombre escuchó ahora a Jesús, experimentó el milagro, ahora estaba en una vida nueva. Ahora estaba caminando, este hombre fue sanado, este hombre fue salvo por Cristo. Y ahora él da el paso que corresponde a todo creyente. Salió a dar testimonio de su Señor. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Dar testimonio del Señor, de que Él perdonó nuestro pecado, Él nos salvó, Él nos dio la vida eterna, Él nos hizo miembro de la familia de Dios, Él nos asegura una gloria eterna. Ahora tenemos que salir a dar testimonio, a contarle a la gente lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Es lo que le dijo a aquel hombre que había sido endemoniado de Gadara. Le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermano, el Señor no está contento con nuestro silencio. Él quiere que vayamos a dar testimonio. Otra vez, verso 15. Dice, y el hombre se fue y dio aviso. ¿Qué significa que dio aviso? Salió a decirle, fue Jesús, se llama Jesús mi Salvador. Él fue mi sanador, se llama Jesús, se llama Jesús. Ustedes que me vieron postrado 38 años, fue Jesús, es Jesús, es Jesús. Él hace esas cosas. ¡Wow! Y ahora yo soy salvo. Y la gente me ve venir a la iglesia con una Biblia y cantar. Y ven mi vida que ha cambiado. Pero a ellos les falta una palabra que les digamos, fue Jesús el que me hizo así. Él perdonó mi pecado, Él me dio una vida nueva. Yo soy lo que soy por la obra de Jesús. Soy un heredero de la vida eterna por la obra de Jesús. Hermano, tenemos que hacer como este hombre, darle aviso a la gente. Es Jesús, Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Ya se han dado cuenta cuánto me hizo meditar este capítulo en esta mañana, ¿no? Como 3 veces lo leí.
porque este capítulo tiene una enorme riqueza. En estos 44 años de creyente, no sé cuántas veces he leído este capítulo, pero hoy tuvo un significado especial para mi vida. Y lo leí una vez y volví a leerlo otra vez y traté de buscar y encontré tantas cosas que dije, yo tengo que hablar esto con mis hermanos hoy. Yo tengo que hablar con mis hermanos. Y ahí salió a dar testimonio este hombre. Versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahí estaban los líderes religiosos en su mundo de hipocresía. En vez de gozarse de una obra grandiosa y milagrosa que Dios se había hecho, a escondidas estaban tramando matarle a Jesús. Y ahora aquí, para terminar, el tesoro que encuentro en este capítulo. Hay un par de tesoros más, pero solamente uno. En el verso 24, escúchelo a Jesús cómo habla. Versículo 24. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, por si alguien no estuvo en el pasado o si lo ha olvidado, esa expresión que aparece tantas veces en la Biblia, de cierto os digo, eso de cierto quiere decir amén, amén, amén. Quiere decir que así sea, que así sea. De cierto quiere decir amén. Cada vez que encuentre esa frase en los evangelios, de cierto, eso quiere decir amén, que así sea. Así que dice el texto, que así sea, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué dice el texto? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahora este pasaje me lleva a mis primeros tiempos en el camino del Señor, porque este pasaje me hace pensar, ¿cómo es este milagro? Porque verdaderamente es un milagro que alguien pase de muerte a vida. Lo más común es ver gente viva que pasa a la muerte, pero acá sucede algo inverso. Gente que pasa de la muerte a la vida. Y dice que los que experimentan ese milagro son los que oyen la palabra y creen en la palabra del Señor. Ahora esta es la enseñanza. Dice Pablo, el apóstol, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 1 y 2. Pablo dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el día que creímos en Jesús como el Salvador, Él nos sacó de la muerte y nos trajo a la vida. Cuando Pablo escribe esa verdad a los colosenses en el capítulo 1, habla de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Ese es el cambio. Cuando Jesús nos salvó, cuando creímos en Él como Salvador, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Mateo, el capítulo 7 y el versículo 7 lo presenta de otra manera. Dice que hay un camino ancho que va a la perdición y muchos son los que por él andan. Y luego dice, hay un camino angosto y una puerta estrecha que pocos la hallan y esa lleva a la vida. Y en el día que el Señor Jesús nos salvó, nos sacó del camino ancho de la perdición y nos puso en el camino angosto rumbo al cielo. El día que el Señor Jesús nos salvó, nos sacó de las garras del diablo y ahora estamos seguros en sus brazos. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, como estamos cerquita y ya terminamos, mire cómo dice el capítulo 10 de Juan, donde el Señor Jesús se presenta como el pastor. Dice la palabra de Dios ahí, Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Dice la palabra, verso 27. Observe lo que dice el Señor Jesucristo. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, dice el Señor, dice, las ovejas oyen mi voz, yo la conozco. ¿Cuál es la voz? La voz del Evangelio, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la salvación. Las ovejas oyen mi voz. Jesús viene y le llama a que se arrepienta de sus pecados. Jesús viene y le llama a que venga la salvación eterna que Él da. Dice, yo las conozco y les doy vida
eterna. Wow, y esa frase es maravillosa, porque en el pensamiento de Dios, la vida eterna es una vida para siempre. La vida eterna para Dios es una vida que nunca acaba, que no termina, que no tiene fin. Y esa es la vida que Él le quiere dar al pecador arrepentido. Si oye la voz del Evangelio que le llama a arrepentirse de sus pecados, si oye la voz del Evangelio que le llama a creer en Jesús como el Salvador, y entonces si usted viene a Él, Él le da vida eterna. Es un regalo precioso. Y ahora nos da una tranquilidad para el alma, porque Él agrega aquí en este pasaje, Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, porque la vida eterna es para siempre, no perecerán jamás. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en el refugio más seguro, son las manos de Cristo. Dice Él, dice en el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y entonces si nos vamos por los caminos de la Biblia y recordamos a Pablo cuando le escribió a los romanos en el capítulo 8, recuerdan, verso 35, plantea aquella pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego empieza a describir una serie de cosas, hambre, desnudez, espada, hasta que llega al punto que Pablo dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, y enumera, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, porque estamos en Cristo, estamos en sus manos, el refugio más seguro, nada podrá separarnos de Él. Y en este lugar, y aquellos que nos miran y que nos escuchan a la distancia, si usted no está en Cristo, este es el momento de venir a Él. El día menos esperado por usted, en el lugar menos pensado, sucede el milagro de la salvación. Ese paralítico nunca pensó que ese día iba a suceder algo grandioso. Nunca pensó que Dios, hecho hombre, iba a aparecer en ese lugar. Él nunca pensó que ese día su vida iba a cambiar, que 38 años de parálisis se iban a terminar y que él iba a comenzar una vida nueva y que iba a empezar a dar testimonio de su Salvador. Hoy muchos pueden encontrarse con Cristo. En este lugar, los que nos ven, los que nos escuchan a la distancia, en el lugar que se encuentran, pueden tener ese encuentro precioso con Cristo. ¿Qué es lo que debe hacer? Debe mirar su vida y reconocer que es una persona pecadora y debe pedirle a Jesús que venga para que Él sea su Salvador. No hay que hacer ninguna cosa extraña, solamente escuchar. Las ovejas oyen mi voz y yo las llamo y les doy vida eterna, dice el Señor. El Señor les llama al arrepentimiento y el Señor les llama a través del Evangelio a creer en Él como Salvador. Y alguien puede decir, ¿y esa palabra Salvador con qué cosa está conectada? Cuando el ángel Gabriel vino y habló con María, le dijo que ella iba a tener un hijo engendrado del Espíritu Santo. Y le dijo el ángel, y su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Y ese es el significado de Jesús y de Josué también, los dos nombres, Jesús y Josué, significa salvación. El ángel le dijo a María, el hijo que tendrá se llamará Jesús y Él salvará a su pueblo del pecado. ¿Dónde, cuándo, cómo? En la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, muriendo en el lugar del pecador. Allí Él se mostró como el Salvador al mundo. Y hoy nosotros podemos mirar hacia atrás, 2000 años atrás en la historia humana, y ver a Cristo muriendo por nuestros pecados. Y desde esa cruz Él nos llama. Las ovejas oyen mi voz. Y nos llama desde esa cruz. Y todo aquel que oye su voz, dice Él, yo le doy vida eterna. Qué cosa preciosa ser salvo por Cristo. Qué obra tan maravillosa la de Jesucristo. Él murió, hermanos, para salvarnos. Y si usted no tiene esa seguridad en esta hora, este es el momento y este es el lugar que se encuentre con Jesús como el Salvador. Él quiere salvarle, Él quiere darle perdón de sus pecados, Él quiere darle vida eterna.
No lo iba a decir, pero mire el segundo y último tesoro, porque así tengo que terminar, tengo que aterrizar. Mire aquí en Juan, capítulo 5, Juan, capítulo 5, otra vez, verso 28. Juan 5, verso 28, mire lo que dice Jesús. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos caminos para el hombre, un camino ancho, un camino angosto. Los que hicieron lo bueno, ¿qué tiene que ver con lo bueno? Arrepentirme de mis pecados y creer en Jesús como el Salvador. Y dice, los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, dice ahí, resurrección de condenación. Y esa doctrina la conocemos de Apocalipsis capítulo 20, cuando habla del trono blanco. Ya hemos estudiado eso. Allí estarán los que serán condenados eternamente. Pero aquí está, hermano, los que están en los sepulcros. Hay uno de los himnos que nosotros cantamos que dice que el Señor, cuando Él venga, dice, aún de la tumba fría, Él me levantará. Si nos tocara a nosotros ver la sombra de la muerte, aún los sepulcros se abrirán y de la tumba fría nos levantará y nos iremos con Él, porque su promesa es vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Este hombre de 38 años, en el estanque de Betesda, en ese lugar conocido de casa de misericordia, experimentó el amor de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, y salió a dar testimonio de su Salvador. Nosotros también, hermanos, si ya hemos experimentado al Salvador, necesitamos hablar. Si no hemos tenido un encuentro con Cristo, este es el momento y este es el lugar de encontrarse con Jesús y salir de este lugar con la certeza, Él es mi Salvador, ahora soy heredero de la vida eterna. Las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y les doy vida eterna. Gloria a Dios y gracias a Dios por esa obra. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Dios. Y voy a pedir que nadie esté hablando, que nadie se mueva. Y voy a invitar si usted quiere, que pueda cerrar sus ojos y pensar en lo que hemos escuchado en esta hora. Y algunos recordaremos lo bueno que fue Dios en el pasado, que nos salvó y que ahora somos sus hijos. Alguien que nos está viendo o escuchando a la distancia o en este mismo lugar puede decir, a mí me falta esa experiencia, yo quiero tener ese encuentro con Cristo, yo quiero ser salvo, yo quiero tener esa vida eterna que he escuchado, yo quiero experimentar ese milagro, no de la sanidad, necesito primero el milagro de la salvación eterna. Y entonces voy a pedirle a Jesús que Él me perdone. Y si ustedes quieren orar al Señor, si nunca lo han hecho, y quieren ser salvos por Cristo, y quieren ser gente que reciba la vida eterna que Cristo promete, ore al Señor, hable con Dios. Yo voy a hacer una oración ahora, y mi oración no le va a dar a usted salvación, pero va a ser una guía para que usted se encuentre con Dios. Si usted quiere encontrarse con Jesús en este momento, como el Salvador, dígale así, de todo corazón, de corazón sincero, Señor Jesús, yo reconozco que soy una persona pecadora y reconozco que tú has muerto en la cruz para perdonarme y para salvarme y para darme la vida eterna. Señor Jesucristo, yo creo en ti ahora como mi Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tus promesas de la salvación eterna. Y gracias porque un día tu gran misericordia nos alcanzó a nosotros y nos salvó. Pero alguien que está escuchando hoy que necesita esta salvación, que tu misericordia toque esa vida, perdone sus pecados y le dé esa salvación eterna, preciosa, que está en Cristo Jesús. Bendice tu palabra, Dios, bendice cada alma aquí en este lugar. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén.
Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, bendiga su vida. Si hay alguien que hoy ha hecho esta decisión de creer en Jesús, me gustaría mucho al terminar la reunión que podamos hablar y queremos guiarle bien a ese encuentro con el Señor y que usted tenga esa certeza de ser salvo por Cristo Jesús. Hermano Josué va a venir ahora para las alabanzas en la parte final de nuestra reunión.